Bienvenidos, empiezo como siempre dándoles la bienvenida y además las gracias por estar en el último taller de LAMPA del Colegio Pintor Rosales de este curso 21-22. Yo soy Pablo, soy el presidente de LAMPA y hoy cerramos este año escolar con un taller que teníamos muchas ganas de realizar, que hubo de posponerse en su momento, pero que afortunadamente hemos podido realizar antes de dar por concluido el curso. Se trata del taller Educación de los Sexos en las Familias y lo va a dirigir Rebeca López, que es psicóloga especializada en educación y sexología. Bienvenida, Rebeca, y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, Yo muchas gracias por tengo, sí, invitarme. no, faltaría más. Muchísimas gracias a ti. Yo tengo muchas ganas, además, de escucharte, de escuchar a Rebeca, porque después de todo un curso lleno de talleres, ya sabemos más o menos, porque, porque siempre queda algo, pero ya sabemos más o menos cómo enfocar las conversaciones con nuestros hijos. Nos manejamos en la disciplina positiva, sabemos organizar el tiempo en familia, conocemos las ventajas y los peligros de las tecnologías de la información. Pero en todo este proceso de crecimiento, en todos estos talleres, en todo este proceso de crecimiento de nuestros hijos, como digo, hay algo transversal a todos estos temas y que hay que tener presente en todos los escenarios y en todas las formas de relacionarse y expresarse. Es el desarrollo sexual de nuestros hijos e hijas en cada momento de su vida. Nuestro colegio es un centro que llega solo hasta educación primaria y parece que el interés por la sexualidad aumenta cuando se llega a la etapa de la pubertad y la explosión hormonal que conlleva, ¿no? Pero la sexualidad nos marca y condiciona desde mucho antes y todo lo que nos enseñe hoy Rebeca nos va a venir muy, pero que muy bien para hoy y para el futuro. Así que yo ya le cedo a ella la palabra y si tenéis alguna pregunta o comentario, pues ya sabéis que podéis activar vuestro micrófono y plantear lo que consideréis cuando creáis oportuno, si no también haremos un turno de palabras al final de la exposición. Así que adelante, Rebeca, todo tuyo. Pues muchísimas gracias. Bueno, gracias de nuevo por invitarme. Yo también tenía muchas ganas de por fin poder retomar esta sesión. Y bueno, gracias también a las familias que estáis aquí presentes o a las que vais a dedicar un ratito, que estáis dedicando un rato después viéndolo en diferido, porque, bueno, pues porque yo también soy madre y sé lo complicado que es esto, madre de dos peques también en cole de infantil y primaria y soy consciente bueno, pues eso, del poco tiempo que muchas veces nos queda. Así que bueno, gracias y felicidades por estar además con esta implicación, ¿no? en este tema y por haber dado la importancia que, bueno, pues que es verdad que para mí que evidentemente tiene muchísima, como es la educación sexual y como comentabais aquí. Bueno, la idea un poco de esta sesión es que tengamos un acercamiento así previo, que podamos dar como algunas claves y pinceladas sobre cómo hacer esto de la educación de los sexos, esto de la educación sexual en el hogar. Porque es verdad que muchas veces, bueno, pues decimos, venga, pues que venga una especialista, nos cuenta, o que venga alguien al cole, ¿no? Y haga educación sexual en las aulas, o yo qué sé, o vamos, o voy a leerme un libro y tal para poder aprender. Y la realidad es que es verdad, yo dedico muchísimo tiempo a hacer educación sexual en las aulas, a estar con peques de todas las edades, pero quienes hacen educación sexual a todas horas, todo el tiempo, sois vosotras las familias. Alguien seguro que está pensando, no, no, este tema todavía no ha salido en casa y demás, porque bueno, es verdad que cuando hablamos de sexo, cuando hablamos de educación sexual, pues tenemos así como nuestros líos muchas veces sobre de qué estamos hablando realmente, porque la palabra sexo, bueno, pues es una palabra polisémica, de estas que tienen muchos significados, y es verdad que el uso o el significado que más empleamos ahora mismo para cuando hablamos de sexo es esto que tiene que ver con las cosas que se hacen, ¿no? Con las prácticas, con, bueno, con esta amatoria a lo mejor en una pareja y demás, todo esto que tiene que ver con los coitos, con, bueno, pues con todo esto de las prácticas y que por lo tanto se reduce a una parte muy concreta. Pues yo qué sé, todo el mundo habrá oído la expresión hacer sexo o maratón de sexo o yo qué sé, o tuvieron una noche loca de sexo o bueno, o en general, cuando oímos hablar de la palabra sexo, un programa sobre sexo, pues en general de lo que se habla es de esto. Pero la palabra sexo tiene muchos más significados. Yo voy a ir, tengo aquí una presentación que suelo usar siempre un poco para que vosotros también podáis, por si os despistáis o lo que sea, que podáis ir siguiéndola, pero yo también os cuento que voy un poco por libre muchas veces, ¿eh? O sea, que yo me pongo aquí a hablar y ya veréis que habrá veces que digáis, no tiene nada que ver esto que está contando esta mujer con la diapositiva
diapositiva, pero bueno, yo ahí la llevo para ir centrándonos y no despistarme mucho. Cuando hablamos de sexo también estamos hablando de otros significados. Por ejemplo, el sexo es lo que somos, ¿no? Rellene el cuestionario, indique su sexo, pues sexo masculino, femenino, o hemos pasado la noche haciendo sexo, o acariciaba su sexo. Bueno, la palabra sexo, desde algunas disciplinas, como la medicina, por ejemplo, la rama sanitaria, se usa mucho para referirnos a las partes genitales del cuerpo. Entonces es verdad que entre estos tres significados, pues nos podemos hacer un poquito de lío, porque lo bueno, lo fácil de las palabras polisémicas es que cuando tienen un contexto es medio claro enterarse, ¿no? En estos casos, aquí, en estas tres oraciones o frases, tenemos claro de qué estamos hablando. Pero claro, cuando decimos educación sexual, de educación o vamos a hablar de sexo, o la sexología es la ciencia que estudia el sexo, ahí no tenemos un contexto y a lo mejor alguien está pensando que estamos hablando de, yo qué sé, de las prácticas y otras personas pueden pensar que estamos hablando de lo que somos y alguien estará, y a lo mejor la persona que está hablando de genitales y esto nos lleva a unos cuantos líos. A unos cuantos líos porque muchas veces cuando alguien va a hacer educación sexual, pues parece que de lo que vamos a hablar es de educación de los coitos, de cómo hacer un coito, cómo prevenir algunos peligros, es de, yo qué sé, vamos a hablar de genitales y cómo cuidarlos o cómo la higiene o yo qué sé, o cómo evitar algunos conflictos con ellos, o vamos a hablar de hombres y de mujeres. Bueno, es como un poco lío todo esto. La sexología es la ciencia que estudia el sexo, pero el sexo que somos. Ese es su significado de origen, su significado grande. Cuando hablamos de sexo, hablamos de, bueno, es una palabra que además viene del latín, que se usaba para hablar de, bueno, casi un poco como amor, sexo, estaba como todo ahí un poco mezclado. Y si alguien por aquí ha oído hablar o ha estudiado filosofía en algún momento de su vida, pues seguramente que le sonará mucho el banquete de Platón y demás. Ahí se preguntaba qué era esto del amor, ¿no? Y se hablaba de, bueno, de cómo los seres éramos redondos y de repente los dioses se enfadaron una vez mucho y nos fueron cortando a todos y de ahí, bueno, pues el sexus hacía esa referencia a corte y de ahí ha ido saliendo esto de hombre y mujer, ¿no? Entonces, bueno, desde la sexología sustantiva, que es desde donde yo trabajo, cuando hablamos de sexo hablamos de ese significado de origen, de ese hombres y mujeres que además estamos en relación siempre. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con sexo, todas las palabras derivadas de la palabra sexo tendrán que ver con hombres y mujeres, con niñas y niños, con chicas y chicos, dependiendo de la edad, ¿no? Tiene que ver con eso. Y por lo tanto, la educación sexual entonces será la educación de los sexos. Y cuando hablemos de sexualidad, estaremos también hablando de algo relacionado con lo que somos, con hombres y con mujeres. Lo que pasa que es cierto que ahora mismo se usa tantísimo la palabra sexo para referirnos a lo que se hace, a esto de las prácticas, que ha habido que, bueno, que el lenguaje ya veis que es vivo, ¿no? Y esto va cambiando y entonces, pues bueno, han ido surgiendo otros términos, hemos ido empleando socialmente otros términos como si fuesen sinónimos de la palabra sexo. De hecho, ahora mismo, generalmente cuando hablamos de hombres y mujeres, masculino y femenino, usamos la palabra género como si fuese lo mismo, pero incluso la palabra género se reduce a un solo género muchas veces también en algunos ámbitos. Y esto también nos lleva a algunas confusiones porque realmente cuando estamos hablando de género no estamos hablando de hombres y mujeres, sino de modos que tenemos de pensar en cómo deberían ser los hombres y las mujeres, es decir, en un constructo, en una idea cultural que depende de la cultura de cada lugar, que va a depender de la etapa de la vida, que va a depender un poco del año en el que vivamos, del lugar en el que vivamos y de otro montón de circunstancias y características. Entonces, bueno, el género realmente sí hace referencia a lo que somos, a hombres, al sexo, a hombres y a mujeres, pero más como un modo de pensar y como unas características que se supone que deben tener un sexo u otro. En definitiva, cuando hablamos de sexo, está ese significado, ¿no? De las prácticas, ese significado de los genitales y ese significado de identidad que es desde el que vamos a estar trabajando. Eh,
Cuando hablamos de sexo como hombre y mujer es inevitable pensar entonces que todas las personas, todos los sujetos somos seres sexuados y es imposible no serlo, ¿no? Lo que pasa que además este proceso de sexuación, según nos convertimos en hombres y en mujeres, bueno, pues es algo que se produce en continuo, que está siempre, a mí me gusta decir que se produce en gerundio, ¿no? Que se va dando en gerundio porque es verdad que está en constante desarrollo. El sexo sería nuestra identidad y en ese sentido hay mucha diversidad de hombres y de mujeres, nos encontramos, ¿no? En el mundo, pero además están los modos también, ¿no? Que es ahí cuando hablamos de masculino y femenino. Y aquí introducimos el término de sexualidad, que yo generalmente uso la comparativa de persona a personalidad. ¿Qué sería una persona? Pues un ser humano, ¿no? ¿Y qué sería la personalidad entonces? Pues las cualidades de la persona. Pues con sexo y sexualidad ocurre lo mismo. El sexo sería hombres y mujeres y la sexualidad esas cualidades de los hombres y de las mujeres. Yo cuando voy a las aulas, da igual el curso al que vaya, siempre les pregunto, ¿y aquí qué creéis que soy? Cuando me habéis visto, ¿habéis dudado? O vosotros mismos aquí que me estáis viendo ahora en la pantalla, ¿tenéis alguna duda de si yo soy hombre o mujer? Claro, algunos luego pueden ir, cuando esto ya lo preguntas en secundario y demás, dicen, bueno, es que a saber, porque ahora es verdad, ¿no? Pero en general, la primera impresión que habéis tenido generalmente es de que soy una mujer. Y esto lo hacemos con todo el mundo generalmente y es así, suele ser como medio fácil. Alguna vez nos equivocamos, evidentemente, pero bueno, suele ser algo fácil. Y nos vamos a fijar en una serie de cualidades que observamos, ¿no? Y que asociamos al modelo femenino o al modelo masculino. Pues a mí generalmente me suelen decir a lo mejor pues que voy maquillada o que llevo las uñas pintadas o la forma de mi cuerpo o la voz. La voz es una de las primeras cosas que se suelen nombrar. El peinado o que no tengo mucho vello, por ejemplo, que tengo el pecho más desarrollado, unas caderas más anchas, bueno, el cuerpo con más curvas, que soy bajita, la ropa que llevo, una serie de cualidades que generalmente asociamos a este modelo femenino. Pero esto es muy curioso también porque cuando esta pregunta la lanzas en infantil, por ejemplo, a las criaturitas de infantil, pues generalmente solamente te dicen, porque llevas los labios pintados y llevas un vestido, o sea, fin, ya está, no hay nada más, ¿no? Es como esas primeras cualidades que a ellos les entran por la vista y dicen, pues esta es una mamá o es una profe o no sé, pero es claramente por la ropa que lleva o el maquillaje o el pelo largo, cosas así, ¿no? Los pendientes. Es verdad que más adelante van incluyendo otra serie de cualidades que tienen que ver más, por ejemplo, con la forma de mi cuerpo o con mi voz o con el vello. Estas cualidades que tienen que ver, bueno, cuando hablamos de todas estas cualidades, son cualidades que podemos agrupar en dos tipos. Podemos poner unas que se pueden graduar, que las podemos poner en una línea y otras que no. Por ejemplo, mi ropa, mis labios pintados o mis uñas pintadas o mis anillos o si llevo, no sé, pues eso, un vestido, por ejemplo, el pelo largo, todas esas no las podemos graduar, o las llevas o no las llevas. Y esas son las que tienen que ver con nuestra cultura. Aquí donde vivimos y en esta época nos ha podido dar una pista, pero a lo mejor en otro país esto no hubiese sido ninguna pista o a lo mejor en otra época pues la pista hubiese sido al contrario, por ejemplo, o incluso pues habrá lugares donde nadie se pinte las uñas o habrá lugares donde todo el mundo lleve vestidos o túnicas, bueno, dependiendo, o habrá épocas en las que todo el mundo llevaba el pelo largo o este peinado era más masculino. No sé, dependiendo un poco de cada lugar del mundo, habrá cualidades que nos den pistas o no, pero habrá otras que generalmente se dan en todas partes, más o menos, y que se pueden graduar como la altura, como el vello, las curvas, el pecho más o menos desarrollado. Todas estas cualidades son graduales porque en general, pues no todas las mujeres tienen el pecho igual de desarrollado que yo, no todos los hombres tienen la misma cantidad de vello, no todas las mujeres tenemos la voz en este tono, ¿no? Pues en este nivel. Habrá mujeres con la voz más grave, otras menos grave. Lo que sí que es cierto es que en los extremos generalmente vamos a encontrar en un extremo más mujeres y en otro extremo más hombres. Y en el extremo a lo mejor del vello, ¿no? Muchísimo vello, pues habrá más hombres que mujeres. ¿Eso significa que todos los hombres van a estar ahí? No,
estarán también por el medio, habrá, o incluso habrá hombres que no tengan nada de vello y habrá mujeres que tengan mucho vello. Todas estas cualidades que decimos se gradúan, en realidad tienen que ver con ese proceso de sexualidad en el sentido de que nunca vamos a encontrar dos hombres o dos mujeres exactamente iguales. Es cierto que las mujeres nos diferenciamos de los hombres, pero los hombres también se diferencian entre sí y las mujeres también se diferencian entre sí. Por lo tanto, nos gusta un poco más hablar de que no hay un único modo de ser mujer ni un único modo de ser hombre, sino tantos modos como mujeres y como hombres existen, y tantos modos como niñas y niños existen, y tantos modos como chicas y chicos existen. Nuestras niñas y nuestros niños tienen su propio modo particular de ser niño y de ser niña y de estar, por lo tanto, en este mundo. Pero este modo se va a ir construyendo, porque aunque estas cualidades que no se pueden graduar forman parte de una cultura y demás, también forman parte de mi propio modo de ser mujer, que me gustan los vestidos, que me gustan a lo mejor los colores, que me gusta llevar el pelo más corto o más largo, que forman también parte de mi manera de expresarme y de mi manera de relacionarme, porque esto también muestra una manera propia de estar en este mundo, que además hemos dicho que está en constante cambio, porque a lo mejor a mí de pequeña no me gustaban los vestidos, no sé, o porque a lo mejor antes pues no me gustaba, yo qué sé, pintarme las uñas, no sé, son maneras de expresarnos también y nuestro propio modo de estar en este mundo. Cuando hablamos de la sexualidad, hablamos de todas y cada una de las cualidades que nos conforman como las mujeres y hombres que somos o como las niñas y niños que son, en este caso, vuestras hijas y vuestros hijos. Este concepto de sexualidad, por lo tanto, hace referencia a eso, al cómo yo me vivo, a nuestros propios modos. Y bueno, aquí es donde introducimos este valor de la diversidad, ¿no? Cada niña y cada niño es único, es irrepetible y por eso es precisamente que les convierte en maravillosos, ¿no? Porque cada uno y cada una tiene su propio modo, su propio cuerpo y su propia manera de estar aquí, de relacionarse y de expresarse también, que además va a tener lugar durante toda la vida. Esto que comentaba antes Pablo, ¿no? Que parece que cuando hablamos de sexualidad, bueno, parece que nos tenemos que ocupar de ella cuando llega esta etapa de la pubertad en el que los cuerpos cambian y además en el que los intereses también van a cambiar, ¿no? Bueno, es una etapa que parece que como empieza esa capacidad reproductora, pues parece que empieza la sexualidad, pero nuestra sexualidad es algo que tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos y es muy importante también ocuparnos de ella y atenderla durante toda la infancia porque de hecho las relaciones en un futuro van a depender también mucho de cómo nos manejemos con estas relaciones y de cómo yo me viva como niña y como niño en todas y cada una de mis relaciones que voy teniendo durante toda la vida. La sexualidad, cuando hablamos de este proceso que dura toda la vida, es cierto que se da porque además, por el hecho de ser seres sexuados, todos y cada uno de nosotros, por el hecho de ser hombres y mujeres, todos y cada uno de nosotros, siempre estamos en constante relación. Y estas relaciones pues pueden ser muy diversas, hay relaciones de todo tipo, relaciones de pareja, pero hay relaciones laborales, relaciones con mis amigos, relaciones familiares, relaciones cuando voy a comprar, me relaciono con alguien para pagar, por ejemplo, o en los coles, ¿no? Relaciones con nuestros compis, con nuestros primos, con nuestros vecinos, cuando me voy de un campamento, ¿no? Y conozco a alguien, o relaciones, pues las criaturas cuando van al parque y no conocen a nadie, pero da igual, se ponen a jugar, ¿no? Relaciones con mayor o menor duración, pero relaciones todas. Y todas y cada una de estas relaciones tienen varios componentes. Una sería esta parte de la comunicación y otra que no podemos obviar nunca es la del bienestar. Todas y cada una de nuestras relaciones nos deben aportar o deberían aportarnos un bienestar. Es cierto que no todas lo van a hacer, pero generalmente cuando una relación no me aporta bienestar o intentamos cambiar algo,
o nos intentamos apartar de esta relación. Lo que pasa es que en la infancia esto a veces es más difícil, porque todavía, bueno, es difícil en la edad adulta, así que imaginaos en la infancia, ¿no? Porque todavía carecemos un poco de esas herramientas y esas habilidades sociales de comunicación, además también que necesitamos para, bueno, pues para mostrar que algo no me gusta, para impedir, para poner límites, ¿no? Cuando una relación no me está aportando bienestar o incluso a entender qué es esto del bienestar o el malestar, porque las relaciones, claro, no son o de bienestar o de malestar, sino que a veces nos aportan bienestar, otras veces no, otras veces sí. Y bueno, esto también dificulta un poco todo el proceso. Pero como veis, nos estamos relacionando desde que nacemos hasta que nos morimos. Lo que pasa que es cierto que algunas relaciones en algún momento de nuestra vida puede que tengan también una función de reproducción. Pero fijaos, de todas las relaciones que hay, todas tienen ese bienestar, todas tienen ese nivel comunicativo y solo algunas, y en algún momento determinado de nuestra vida, tendrán una función reproductora. Pero ¿qué ha pasado con todo esto de las relaciones y con todo esto de la sexualidad? Pues que siempre nos hemos quedado con esta parte reproductora. Por lo tanto, si nos quedamos solo con la función reproductora de nuestros cuerpos y de nuestras relaciones, solo nos estamos quedando con una etapa de la vida. El resto es como si no hubiese nada. Pero sobre todo también solo nos estamos quedando con una parte de nuestro cuerpo. Y al final toda nuestra sexualidad queda reducida a una etapa y coitalizada y sexualizada, o sea, y genitalizada. De hecho, es generalmente cuando se trabaja esto, ¿no? Cuando pensamos que hay que hacer educación sexual, cuando nos llaman más para ir a las aulas, ¿no? En secundaria, tal, como que es lo más importante. Y es verdad que es una etapa de vital importancia, pero ya os digo que cuando llegamos, o sea, cuando yo llego a un aula en la ESO, ya llego tarde, porque ya hay tanto aprendido, ¿no? Y tanto vivido que, bueno, pues que casi el trabajo consiste más en apagar fuegos que en educar, ¿no? Muchas veces. Bueno, concepto de sexualidad, como veis, toda la vida y en todo el cuerpo, y ahí vamos a tener, pues bueno, todo esto que vamos a ir trabajando poco a poco desde que nuestras criaturas están, bueno, desde que están ahí en el útero hasta que les perdemos de vista. Y con esta triple función de la sexualidad, del bienestar, de la comunicación y de la reproducción. Es verdad que hay otro concepto, así como un poco también importante a la hora de hablar de sexualidad y demás, que hace referencia a la erótica, pero veis igual, aquí cuando alguien escucha hablar de erótica, pues ya está pensando solamente en lo que tiene que ver con la amatoria, con unos vídeos a lo mejor o con una literatura determinada, pero en realidad estamos hablando de todo lo que tiene que ver con nuestros deseos, con nuestras maneras de expresión y en definitiva con nuestras ganas de hacer, de estar, de sentir algo con alguien, ¿no? Y aquello que además nos genera placer, pues también es diferente, ¿no? En cada uno de los seres sexuados. Lo que pasa que desde fuera también nos llega mucha información en este sentido. Cuando hablamos de deseos, por ejemplo, de deseos en general, ¿no? Pero de deseos en las relaciones de pareja, también parece que hay un mapa bastante claro, común para todo el mundo, pero que resulta que cuando tú te pones a mirar ese mapa, pues al final es como que te pierdes, ¿no? Porque cada una de nosotros tenemos nuestro propio mapa, que es difícil de conocer, ¿eh? Pero desde fuera siempre nos va a estar llegando mucha información, voy a retroceder un poquito, nos va a estar llegando mucha información sobre qué es lo que nos tiene que gustar y qué es lo que no nos tiene que gustar. Porque claro, cuando hablamos de erótica no solo hablamos de las cosas que nos gustan o que no, sino también de las cosas que no nos gustan. En esta triple función de las relaciones, aquí también nos llega información y a nuestras criaturas les llega mucha información también. Pues por el hecho de ser niñas o por el hecho de ser niños, parece que les tienen que gustar determinadas cosas y que además se tienen que expresar de determinado modo. Hace poquito hace unos meses, estuve en un aula, estábamos en cuarto de primaria y bueno, estábamos hablando de las emociones, de cómo las expresábamos, estábamos hablando concretamente del enfado. Y bueno, qué cosas nos enfadaban, pero sobre todo qué hacíamos cuando estábamos enfadados y cómo manejábamos ese enfado, ¿no? ¿Qué hacíamos para que además ese enfado luego se nos pasase? Y entonces iban poniendo un poco entre todas y todos pues sus opiniones y demás, iban dando ideas y alguno decía, a mí esto también me funciona, a mí eso no. Y de repente
una niña, porque las aulas también son espacios vivos donde tú empiezas contando una cosa y no sabes muy bien cómo va a terminar, pero una niña pues me preguntó, oye, profe, ¿y los adultos por qué no lloran? Y claro, se lo fue a preguntar a una mujer que llora un montón. Entonces, yo le dije: "Voy pues mira, yo soy adulta y lloro mucho, ¿eh? Pero además es que lloro por mogollón de cosas, tanto por cosas alegres como por cosas tristes. O si veo a alguien llorar, enseguida se me saltan las lágrimas porque es como que se me pega, se me contagia". Digo, o sea que yo, la verdad es que lloro muchísimo. Y me dice: "Pues mis padres no". Bueno, pues habrá que preguntar, ¿no? Yo en las aulas siempre a las familias, como ya os he dicho, que sois las que siempre estáis haciendo educación sexual todo el rato, para mí sois los principales protagonistas de la educación sexual de las niñas y de los niños. Entonces, bueno, pues os implico muchísimo, la verdad, siempre que puedo. Así que propusimos ese día que cuando llegásemos a casa, pues íbamos a preguntar esto en casa, ¿no? Oye, esto de llorar y los adultos, ¿qué pasa? Y se fueron todos tan contentos a preguntarlo. Y al día siguiente, porque yo generalmente trabajo mucho, o sea, trabajo 5 sesiones con cada grupo, pues vinieron muy contentos a contarme toda la información que habían adquirido, ¿no? Pues sí, sí que lloran. Profe, lo que pasa que poco, o a veces se esconden, me decía una, para que no nos preocupen y demás. Y dijo otra, bueno, se creen que no lo notamos, ¿no? Que ahí dije, que son muy listos también, ¿no? Y de repente la niña que le había preguntado, pues dijo, bueno, pues yo, mi madre me ha dicho que sí, que de vez en cuando llora, pero no mucho. Y mi padre me dijo que había llorado 2 veces. Y yo, mira, así dos, ¿no? Y me dice, sí, dice, bueno, dos que se acuerde. Dice, porque pues, seguramente habrá llorado más, pero bueno, pues a lo mejor no se acuerda. Digo, claro. Y digo, bueno, ¿y qué más te han contado? ¿Te han contado algo? Me dice, sí, me ha dicho que es que aprendió a no llorar. Y esto o sea, me encantó que lo dijese, ¿no? Porque dije, ¿y cómo es eso de aprender a no llorar? Digo, porque, oye, a lo mejor a alguien nos interesa aprender a no llorar y no sé qué. Y dice, no, 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 él no estaba muy contento. Dice, pero es que cuando era pequeño, pues yo qué sé, pues es que los chicos no tenían que llorar, ¿no? No se les tenía que ver que llorasen. O sea, que por el hecho de ser niño, bueno, pues también hemos aprendido estos modos de expresar las emociones, ¿no? Pero es verdad que aunque tengamos o aunque vayamos con este patrón aprendido ya, esta teoría aprendida de, bueno, no, los niños también pueden llorar y demás, es verdad que desde fuera estos mensajes están ahí también un poco, ¿no? A los niños se les abraza, se les deja de abrazar mucho antes, a las niñas, bueno, se les permite un espacio mayor para el llanto, o incluso cuando se caen, ¿no? No sé qué, estas frases hechas que muchas veces tenemos, venga, no llores, eres un machote, venga campeón, no sé qué tal. Bueno, esto está ahí también en este mundo en el que vivimos. O sea que es cierto que por el hecho de ser niñas y de ser niños, nos va llegando también una información, no solo de las cosas que nos gustan o de las que no, sino también de cómo tenemos que expresarnos. Y ante eso, pues encontramos muchos cortocircuitos muchas veces, ¿no? Porque, bueno, ¿y qué pasa? Es que yo quiero llorar ahora mismo, ¿no? O bueno, ¿y qué pasa si a mí no me gusta esto? O qué pasa si a mí, yo qué sé, me gusta jugar a esto, pero supuestamente no es lo que se espera. Y ante esto también hay algo curioso que ocurre en nuestra cultura en la que vivimos y es que, bueno, al modelo femenino se le permite un modelo masculino, ¿no? Se le permite adquirir patrones socialmente establecidos por el modelo masculino, pero al revés es mucho más difícil. Es decir, no pasa nada si o no pasa nada o se vive de una manera muy diferente si una niña va vestida con ropa de la sección de niños, por ejemplo, pero si un niño va vestido con la ropa de la sección de niñas, pues es un poco más complicado o socialmente se vive de una manera diferente. Y esto, bueno, está ahí, ¿no? Está ahí, nuestras niñas y nuestros niños lo viven, pero tiene que ver con una cultura. Y realmente no hay ninguna explicación científica que defina que la ropa de un bebé con pene tiene que ser más grande que la ropa de un bebé con vulva con los mismos meses, ¿no? Ni hay ninguna explicación científica que los colores sean de unos o de otros o a que unos jueguen más u otros. Luego estará ya, pues es verdad, o sea, yo lo he vivido también en mis hijos, ¿no? Pues a mi hijo es más pequeño y ha tenido acceso a un montón de juguetes de mi hija, pero a él le gustaban los coches.
y chica, o sea, quiero decir, ya está, ¿no? Es que no quería jugar a otra cosa. Luego ya ha ido cambiando, pero bueno, ¿qué parte hay de genética? ¿Qué parte hay de gustos? ¿Qué parte hay de cultural? ¿Qué nos hace ser niñas o ser niños? Es tan diverso, ¿no? Que en realidad, bueno, pues son un montón de características y cualidades y cada uno con los suyos propios. Pero esto que viven nuestras niñas y nuestros niños en el día, bueno, en el futuro, en sus relaciones de amistades, pero también en sus relaciones de pareja, también les va a estar llegando esa información, cómo comportarse, cómo relacionarse, ¿no? Qué cosas les tiene que gustar, qué cosas no les tiene que gustar. Y ahí, en el momento en el que nos están llegando todo el rato mapas desde fuera, esto imposibilita de una manera brutal que pensemos en nuestro propio mapa, en realmente a mí qué cosas me gustan, ¿no? ¿Qué es lo que yo deseo de verdad? Porque luego además nos cuesta mucho también diferenciar entre apetencias y deseos, ¿no? Pero ahí nos vamos a encontrar con muchos líos en la etapa adolescente y en la etapa adulta que, bueno, pues que cuanto antes trabajemos poquito a poco, pues mucho mejor. Yo siempre he dicho que la etapa de infantil y de primaria para la educación sexual es una etapa maravillosa para sembrar, porque luego ya habrá que recoger, ¿no? Pero es este momento de siembra, este momento de crecimiento donde permitimos espacios para que nuestras niñas y niños se desarrollen pues como las niñas y niños que quieren ser. Y ese es vuestro trabajo como familias, ¿no? Que hacéis día a día y que generáis también ese espacio constantemente para que, pues eso, para que vuestras hijas e hijos se desarrollen en base a sus propios deseos, en base a sus propios gustos y a sus propias un poco necesidades también. Bueno, a su propia manera de ser niña y de ser niño. Y esto les valida para a la hora de tomar decisiones más adelante o cuando tengan que poner límites también. ¿Me disculpáis que beba un poquito de agua? Y nos vamos organizando también un poco en el tiempo. En cualquier momento me podéis interrumpir, ¿eh? Que yo además, como no os tengo así en visión porque estoy con la presentación, pues no sé si hay muchas caras por ahí y demás, pero bueno, que cualquier cosa me interrumpís. Os A mí me vayamos. parece que lo está haciendo súper bien, ¿eh? Rebeca, bebe lo que tenga que ver porque está siendo interesantísimo. Yo creo que lo estás dejando todo de una forma muy clara. Vale, pero cualquier cosa me decís, ¿eh? Porque yo me embalo y hay veces que es verdad que como me emociono mucho además hablando, de claro. repente Y igual... que tiene muchas cosas que decir, es que es sí, normal. sí. Fijaos, cuando hablamos entonces de educación, o sea, hablamos de este momento, ¿no? Por ejemplo, estas criaturas de cuarto de primaria que fueron a su casa y empezaron a preguntar estas cosas, ¿no? Yo es algo que hago muchísimo en las aulas. En este caso salió esto que no estaba previsto, pero nos vino fenomenal. Y en otros casos, pues bueno, que vayan a casa, por ejemplo, en sexto de primaria, cuando tenemos que hablar de, pues, de ese momento evolutivo que están viviendo o que van a empezar a vivir en breve, como es la pubertad, o hablamos de los cambios y demás, pues siempre les animo a que pregunten en casa, que os pregunten a las familias cómo vivisteis vosotros la pubertad, o por ejemplo tienen muchísimas preguntas sobre la regla, ¿no? Sobre la menstruación. Entonces ahí también es un momento pues maravilloso para que lleguen a casa y pregunten por la regla. Oye, ¿y vos aquí quién? ¿Mamá tiene la regla? ¿No la tiene? Yo qué sé, porque igual ya no la tiene, o igual usa algún método anticonceptivo que ya no lo tiene, o pero ¿cómo lo viviste la primera vez que te vino? ¿A ti te habían contado algo? Y papá, si hay una relación heterosexual en este caso y demás, y papá se entera cuando tú tienes la regla o sabe muy bien de qué va esto, no sé qué tal. Aquí también luego traen, bueno, pues un montón de historias que la verdad que es súper bonito. El otro día una niña de sexto me decía, me di cuenta de que mi padre no tenía ni idea y estuvo ahí contándonos no sé qué, no sé cuánto, hasta que mi madre le dijo, ¿pero de verdad te crees que es así? Y bueno, pues tuvieron ahí su momento también como muy divertido. Son momentos que generan esta comunicación, ¿no? Porque, claro, una de las cosas que nos preocupa o nos angustia a veces como padres y como madres es, pero ¿qué cuento? ¿Cómo lo cuento? ¿Pero qué tengo que decir? O sea, ¿y en qué momento sobre todo, no? Pero es verdad que, claro, parece que comunicar es este diálogo bonito, ¿no? Que tenemos ahí idealizado de, pues mi hijo pregunta, yo contesto, tal, no sé qué, y en realidad muchas veces esto no se va a dar, pero eso no significa que no estamos comunicando, ¿no? A veces no es necesario el diálogo, los gestos también están, nuestros gestos también dan
muchísima información, también están comunicando mucha información y nuestros silencios también. Cuando digo, por ejemplo, que generar espacios para que nuestras hijas e hijos se desarrollen como las niñas y niños que quieran ser es hacer educación sexual, es cierto, pero no generar esos espacios también es hacer educación sexual, ¿no? O, por ejemplo, yo qué sé, es que se me ocurren así como anécdotas un poco más claras, pero exageradas también un poco, ¿no? Por ejemplo, imagina que estamos viendo la tele y aparece, yo qué sé, una escena subida de tono que no quiero que mis peques vean y entonces pues puedo cambiar compulsivamente de canal o puedo generar un silencio así de, madre mía, que esto pase rápidamente y ya está, o puedo mandarles a beber agua o yo qué sé, o puedo apagar la tele o puedo explicar también qué está pasando, ¿no? Cualquiera de estas respuestas, no veáis que hay alguna mejor que otra, ¿eh? Porque todas se pueden dar, pero cualquiera de estas respuestas es dar también información sobre cómo nosotros vivimos todo esto de la sexualidad también, ¿no? Al final, comunicar se comunica de muchísimas maneras. También un peque me decía un día, profe, si yo entiendo que esto del color rosa, me acuerdo que me decía, estábamos en un segundo de primaria y me decía, si yo sé que lo del rosa, vale, no hay ninguna explicación científica, pero es que mi padre no me deja ponerme un polo rosa, un niqui, una camiseta. Y yo dije, claro, bueno, pues es que luego están las normas de cada casa, pero serán normas que tu padre establezca como cualquier otra. O sea, quiero decir, no hay una explicación científica ante eso. O, por ejemplo, en muchas aulas tienen ahora un cuento, muchas bibliotecas escolares tienen un cuento desde hace ya un par de años sobre un niño que se pinta las uñas, ¿no? Viven las uñas de colores. Y este cuento está por ahí en muchos coles. Y pues es un niño que se pinta que le gusta mucho pintarse las uñas, pero en el cole se meten con él, tal. Entonces, bueno, pues intenta contar este cuento que las uñas de colores pues que les puede gustar a cualquiera y demás. Pero luego en cada casa hay unas normas también. O sea, en mi casa da igual que seamos niñas o niños. No se usan pinta uñas de esmalte de adultos, por ejemplo, yo qué sé, pero esta es nuestra norma de nuestra casa. Y en cada casa hay una norma, que es algo también que nos supone, bueno, ahora que ya me habéis contado que habéis estado con vuestras formaciones de disciplina positiva y demás, bueno, pues son estas maneras propias de educar y de acompañar en cada hogar, pero que no tienen esa explicación científica. Quiere decir, el polo rosa es rosa, se lo puede poner una niña o un niño, pero luego habrá normas en cada casa que definan que esto, pues no, o esto sí, y ya está. Eh, pero lo importante sí que es que eso, que expliquemos que, bueno, pues ya está, esto es que a mí no me gusta o esto es que yo no quiero que sea así. Como explicamos cualquier otra norma, ¿eh? Quiero decir que al final, pues en casa, en nuestra casa no se salta en el sofá, pero en casa de los abuelos sí. Bueno, pues ya está. O sea, quiero decir, es esa norma que hay aquí y como cualquier otra. Pero este gesto, ¿no? De no poner, o sea, de no dejar que se ponga un color rosa, pues también es hacer educación sexual, ¿no? Nos gustará más o nos gustará menos al resto o al niño o a ellos mismos, ¿no? Pero esto también es hacer educación sexual, o sea, que siempre, todo el tiempo, constantemente, estamos haciendo educación sexual, porque cuando hablamos de educación sexual no es esta educación genital, no es esta educación coital, sino esa educación de los sexos. Generalmente se usa mucho este término de educación afectivo-sexual. Yo la verdad es que no lo uso nunca. Luego cada maestrillo, ¿no? Cada profesional tiene sus manías, pero yo es verdad que soy bastante contraria a usar este término porque es una redundancia realmente. Cuando hablamos de sexualidad ya estamos hablando de afectividad. Es que es imposible no hacerlo porque estamos hablando de todas nuestras maneras de expresarnos, estamos hablando de todos nuestros gustos, de cómo nos relacionamos, de cómo soy yo, de esta niña, esta mujer que soy yo y de cómo son el resto y de cómo soy yo en relación al resto. Luego la afectividad es algo que es que, o sea, es impepinable, o sea, quiero decir, no puede separarse de la sexualidad. Hoy en un tercero de la ESO me preguntaban que qué tenía que ver esto de los sentimientos con el sexo. Y bueno, se ha generado un poco de debate, claro. Como veis aquí, como hay tantas edades, yo os voy contando anécdotas, pero claro, en este tercero de la ESO, pues alguien decía, hombre, es que es mucho más bonito si hay sentimientos, tal, no sé qué, y otro, bueno, pero ¿qué más dará? Yo qué sé. Bueno, pues cada uno ahí con sus propias opiniones. Da igual el sentimiento, o sea, quiero decir, da igual que la relación sea más o menos larga, más o menos duradera, si sea de un que llaman ellos, aquí te pillo, aquí te mato, o que sea una relación de pareja estable. Siempre hay emociones, siempre.
siempre nos genera una emoción todo. O sea, cualquier cosa que hacemos nos genera una emoción. Vamos a ver dónde colocamos esas emociones, pero separar la sexualidad de la afectividad es que no tiene, o sea, quiero decir, es que no puede ocurrir porque estamos realmente hablando de lo mismo. O sea, que cuando hablamos de educación sexual, estamos hablando de esa educación de los sexos, de ese desarrollo de las niñas y de los niños en todas sus etapas y que tiene tres grandes objetivos que os pongo aquí. El objetivo primero, así como un poco el más grande, es este de conocernos. Bueno, conocerme yo y conocer al resto. Pero claro, este conocerme no es solo es conocer cómo va a funcionar mi cuerpo o cómo funciona, ¿no? O qué cambios va a vivir mi cuerpo. em, o conocer estas funciones, ¿no? De la reproducción, sino también conocer mi propio modo de estar en este mundo. ¿Quién soy yo? Hay una dinámica que hacemos en primaria muchísimo al final en la última sesión ya. Bueno, a lo largo de las sesiones hemos trabajado muchas cosas sobre emociones, hemos trabajado muchas cosas sobre las maneras de expresarnos y demás, y hemos visto a lo mejor muchas imágenes de niñas y de niños que nos cuentan cosas pues, de qué cosas les gustan o características suyas o lo que sea. Entonces, para la última sesión siempre les pido que traigan una foto con esa foto vamos a ponerla pues a veces en un mural, depende de las normas COVID últimamente, pero bueno, generalmente lo hacíamos siempre como en unos murales grandes, aunque ahora ya cada vez hacíamos más como en un folio, en una cartulina y luego construíamos un libro. Y con este trabajo plasmábamos en nuestra foto, poníamos nuestro nombre bonito y nos describíamos. Esto que parece como muy sencillo, es muy difícil. O sea, de verdad. Bueno, de hecho hay un anuncio, yo creo que ya no estará, pero igual si lo buscáis por internet, creo que era de un banco, que salían preguntando a gente famosa quiénes eran. Entonces recuerdo que preguntaban, pues yo que sé, salía Arguiñano, ¿no? Y decía, pues yo soy Carlos Arguiñano y soy cocinero, trabajo no sé de dónde, tal, tal. Luego salía, pues yo que sé, un atleta, pues soy fulanita y soy atleta, tal, o salía Indurain, es que no me acuerdo así ya muy bien, pero bueno, imaginaos, ¿no? Salía Indurain, pues, y pues yo soy ciclista y tal y cual. Y entonces cuando terminaban de contar todos quiénes eran, la presentadora que estaba, bueno, la entrevistadora o no sé qué, les preguntaba, bueno, vuelvo a repetir la pregunta, ¿quién eres? No qué haces. Y es que esto, o sea, es que es importante, ¿no? Porque a la hora de describirnos, fijaos que yo les doy muchísimas pistas. Les digo, venga, podemos empezar con el nombre, cuántos años tenemos, tal, dónde vivimos, yo qué sé. Podemos continuar por cómo somos, somos morenos, altos, tal, y luego qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan, no anécdotas. Seguramente que vosotros les habéis contado alguna anécdota de cuando tenían 3 años, yo qué sé, a mí me contaban, pues tú cuando eras pequeña te comías la tierra, yo qué sé, ¿no? Todas estas cosas que nos definen y que nos identifican como, pues en este caso como Rebeca, ¿no? Pues yo podría decir un montón de cualidades. Esto les cuesta, bueno, hay algunos que les cuesta más y otros menos, evidentemente, ¿no? Y hay peques que están más acostumbrados a escribir y a contar historias tal y otros pues, que les cuesta mucho más. Pero bueno, poco a poco van saliendo cosas y luego además entre ellos lo van compartiendo. Esto es importante porque pararnos a pensar en quiénes somos es algo que no solemos hacer y que además, pues bueno, en general, pues miramos al de al lado, pues lo mismo, me gusta lo mismo que no sé quién, me gusta tal. Y esto es complicado, pero les encanta. Y cuando terminan, están orgullosísimos de ese trabajo que han hecho y lo leen en voz alta. Y entonces algún compi dice, yo no sabía eso. O dice, anda, como yo, no sé qué tal. Bueno, pues se van dando también información no solo de cómo son ellos mismos, han pensado en ese trabajo, sino también de cómo son estas personitas que tienen alrededor con las que están conviviendo bastante, ¿no? Además, yo esto les digo que se lo lleven a casa, que lo cuenten en casa, porque seguramente sus padres van a contar más cosas de ellos, porque a lo mejor en casa también quieren hacer este trabajo y colgarlo todo en, pues yo qué sé, una familia me mandó una foto que la habían empapelado, o sea, la habían así como enmarcado y demás, que habían puesto un montón entre todas las hermanas y bueno, pues yo qué sé, son momentos también de este conocerme yo y que además es un proceso que
como yo generalmente, bueno, la educación sexual, cuando yo trabajo en los centros escolares, trabajo de manera cíclica, les veo en diferentes momentos vitales, ¿no? En diferentes ciclos. Entonces les veo, por ejemplo, en segundo de primaria, en cuarto, en sexto, y solemos hacer siempre ese trabajo. Y hay quien todavía lo guarda, ¿no? Y entonces lo compara y es un trabajo, la verdad, pues muy potente. Porque además, cuando hablamos de conocernos, también tenemos que pasar por ese momento de aceptarnos, ¿no? Aceptar las cosas que quizá no nos gusten tanto, pero que también tenemos, ¿no? No a todos se nos dan bien las mismas cosas, no podemos ser los mejores en todos, pero el mensaje que también nos llega desde fuera generalmente es ese, ¿no? De competición y de excelencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando a nuestro hijo se le da fenomenal la música y fatal las matemáticas? Pues que le apuntamos a matemáticas para reforzar, yo qué sé, que es verdad que habrá que hacerlo, ¿no? Pero que muchas veces, bueno, pues al final este sistema en el que vivimos, pues generalmente también se mueve un poco desde ahí, ¿no? Desde que todos aprendan lo mismo a la vez, al mismo tiempo y con unos mismos niveles, cuando, bueno, pues a veces esto es complicado. Una vez que nos conocemos y una vez que nos aceptamos, pero una vez que conocemos al resto y aceptamos al resto, y esto es algo que no dejamos de hacerlo, entonces ahí es cuando podemos disfrutarnos en nuestras relaciones, cuando podemos llegar a ese encuentro, porque en general lo que habitualmente, si analizamos nuestras relaciones entre sexos, generalmente lo que encontramos es que coexistimos, ¿no? Nos vamos apañando, pues las chicas por un lado, chicos por otro, las mujeres, los hombres, y luego en algunos momentos nos encontramos y bueno, tenemos ahí nuestros apaños, pero realmente ese encuentro entre sexos es difícil, ¿no? Y en nuestras relaciones de pareja también se ve, o bueno, pues en estos momentos de que nos cuesta más este grado de intimidad, por ejemplo, o este grado de aceptar simplemente que los otros tienen otras características también muchas veces y que no siempre la mía pues va a ser la que se dé, ¿no? Todo este proceso, todo esto son los tres grandes objetivos, grandes porque son muy grandes, de la educación sexual. Pero claro, esto se trabaja generalmente con objetivos mucho más pequeñitos, ¿no? Pues fomentar una visión positiva de la sexualidad, porque generalmente también es verdad que cuando hacemos educación sexual, generalmente se hace siempre desde las miserias y los peligros, ¿no? Y esto además es algo que luego en secundaria se ve pues, pues muy bien además, porque fijaos, esta visión positiva realmente es una visión neutral, ¿no? Al final la visión que hay sobre la sexualidad es de dos extremos, algo horrible que te puede pasar, ¿no? Por ejemplo, que te puedas quedar embarazada sin buscarlo, que te puedas contagiar de algo, pues yo que sé, un abuso, una violación, cosas así, o el otro extremo, ¿no? Que es el extremo de los orgasmos, el disfrute, el placer, yo que sé, todo esto, los satisfier y no sé qué, no sé cuántos. O sea, se va como ahí a dos extremos, pero en el medio parece que no hay nada y es ahí en el medio en el que nosotros trabajamos, ¿no? Y esto, por ejemplo, fijaos, en secundaria, bueno, en sexto de primaria también, en secundaria y en sexto de primaria generalmente hacemos al final de la primera sesión un cuestionario anónimo, un poco yo también me gusta conocer bien al grupo con los que trabajo, entonces, pues bueno, me gusta saber de dónde sacan la información, si ya hablan de sexualidad o se han dejado de hablar de sexualidad con vosotras las familias, qué cambiarían de sí mismos, por ejemplo, es algo que también solemos preguntar mucho. Y en la última pregunta, pues tienen como un espacio para elaborar sus propias dudas sobre sexualidad de manera anónima, porque es verdad que hay muchos peques que levantan la mano y preguntan y ya está, pero hay otros que no, que les da vergüenza. Entonces, bueno, en estas preguntas generalmente ellas suelen preguntar desde el miedo, pues mucho miedo y mucho pánico a todo el tema de la regla, de que me pase en mitad de clase, de si me va a doler, tal, esto en los sextos de primaria. Y luego ya en secundaria, pues miedos al dolor en los coitos, miedos a los embarazos, miedos a las infecciones, van todos desde ahí. En cambio, desde el modelo masculino van todos desde el otro lado, desde cómo hacer para disfrutar más, qué postura es la que no sé qué, no sé cuántos, o bueno, o en sexto de primaria mucha curiosidad sobre determinadas cosas a lo mejor que les han ido llegando y que quieren verificar si eso es cierto o no. Pero
en esos extremos también nos manejamos de manera diferente entre chicas y chicos. Entonces, bueno, la clave está en tratar esto de la sexualidad como algo que va mucho más allá, ¿no? Que no es este vestido que, ay, me pica, ya no me lo pongo, sino que es algo que es que no me puedo quitar. O sea, que va a estar ahí, que forma parte de mí y que me compone, de hecho, y que, bueno, pues que más mejor si nos aporta ese bienestar. Otro de los objetivos, y que trabajamos muchísimo en infantil y en primaria, es el tema del lenguaje, ¿no? Porque, bueno, con el tema del lenguaje, y esto en casa es algo que podéis hacer fácilmente también, muchas veces, por ejemplo, lo más típico, ¿no? El lenguaje que usamos para referirnos a los genitales, por ejemplo. Pues evidentemente yo, como soy profesional, pues hablo de penes, hablo de vulvas, y ya está, ¿no? Pero es verdad que no es necesario usar a lo mejor en casa como términos muy científicos, pero sí que llamamos a las cosas por su nombre. Lo que pasa que también es verdad que evidentemente a mí no me cuesta nada decir pene o vulva, pero habrá muchas personas a las que sí, porque no lo han dicho nunca, ¿no? Entonces, mira, chica, yo qué sé, es que en mi casa siempre lo hemos llamado, pues no sé, el chichi, por ejemplo, yo qué sé, vale, pues no pasa nada. O sea, yo prefiero que usemos estos términos a que por no, como me da vergüenza decir vulva o no me sale o tal, pues no digamos nada. Entonces, prefiero que usemos este término, pero que aclaremos que su nombre es vulva. Lo que pasa que nosotros en casa lo llamamos así porque la abuela lo llamaba así o porque yo qué sé, o porque, pues claro, me acuerdo o sea, en un cole en Andalucía que me decían, mira, es que aquí el xoxo, o sea, yo qué sé, xoxete, picha, yo qué sé, que llamamos así a todo el mundo. Pues es verdad también, ¿no? Que luego va a depender de cada lugar del planeta, ¿no? Pero bueno, es importante que aclaremos sus términos, porque si no, luego muchas veces, bueno, lo que ocurre generalmente es que ni siquiera sabemos cómo se llama. O sea, quiero decir, no sé, o pues eso, confundimos vagina con vulva, y además esto también es algo significativo porque generalmente del pene es mucho más fácil hablar, es como un órgano más visual, más accesible, hay que retirar el prepucio, yo qué sé, ¿no? Como que está ahí como mucho más en el día a día. En cambio, la vulva como que nadie habla de ella, ¿no? Muchas veces. Esto, por ejemplo, cuando hablamos de anatomía en sextos, por ejemplo, yo siempre les pregunto, oye, ¿habéis visto algún pene por ahí dibujado? Y todos dicen, sí, profe, un montón, ¿no? Pues ahí por las paredes hay un montón. El otro día en un cole, además de Madrid también, en el paso de cebra había uno pintado ahí como súper grande. Entonces me decían, ¿lo has cruzado por ahí? Pues ahí hay uno, tal, no sé qué. ¿Y cuántas vulvas habéis visto pintadas? Bueno, no saben ni cómo es, claro, o sea, quiero decir, pues no hemos visto ninguna pintada, pues no, es que no las hay, ¿no? O sea, que aquí también hay como mucha diferencia y a la hora de manejarnos ahí, pues es verdad que vamos a notar esa diversidad también. Lo que pasa que es verdad que no nombremos determinadas partes de nuestro cuerpo ya está dando una connotación que puede ser negativa o no, no sé, y que no nombremos determinadas partes de nuestro cuerpo nos dificulta también el que cuando pase algo con esas partes del cuerpo no sepamos tampoco hablar de ello. Entonces, bueno, el lenguaje aquí es importante, que además cuando llegamos a una etapa adulta o adolescente, generalmente, tengo por aquí algún... Estoy trabajando. Las 7 van a ser. Si lo puedes preguntar a papá, ¿vale? Perdón, el hogar. Nada, nada. Nos pasa a todos. Como hogar en el hogar. Continúa. Bueno, pues esto os comentaba, ¿no? Que cuando ocurre algo con determinadas partes de nuestro cuerpo que nunca hemos nombrado, pues luego no sabemos esto manejarlo, ¿no? Eh, o, por ejemplo, pues que luego lleguemos a una etapa de adolescencia, ¿no? En el que usemos expresiones que no queremos que usen realmente. Es verdad que van a estar ahí, ¿no? Por ejemplo, en sextos, les digo muchas veces, es que el sexto ya está ahí como, y yo les digo muchas veces, venga, vamos a decir todos los sinónimos que se nos ocurran de pene. Bueno, esta dinámica les encanta. Y entonces empiezan a llenar la pizarra con todas las maneras posibles de llamar a un pene. Y ahora todas las palabras posibles para referirnos a la vulva. Y lo mismo, salen mogollón. Y al pecho, pues salen otro mogollón. Y luego os digo, venga, y ahora un montón de maneras de llamar a la rodilla. Y entonces no sale ninguna. Y de ahí hacemos esa reflexión, ¿no? ¿Por qué de estas partes del cuerpo
hay tantas maneras de llamarlas, usamos tantos términos y porque luego hay otras partes del cuerpo que no decimos rodilla y ya está, ¿no? Y aquí ellos elaboran sus propias reflexiones, evidentemente. Hombre, profe, pues porque es que esto, pues no se hablaba de esto, o estaba prohibido, o yo qué sé, o pues porque da mucha risa. Claro, lo que no quiero que piensen y lo que no quiero que pensemos es que son sinónimos, porque no lo son. Realmente son maneras de llamarlo que a veces serán términos más cariñosos o porque, bueno, pues en casa usamos este término, pero otras veces no serán cariñosos para nada, ¿no? Esto yo siempre les pongo el ejemplo de, bueno, yo me llamo Rebeca, ¿no? Pero les digo, ¿pero creéis que todo el mundo me llama Rebeca? Pues no, profe, no, seguramente no, pues Rebe o yo qué sé, digo, pues claro, hay gente que me llama Rebe, pues de manera cariñosa había unas amigas que me llamaban Pulguita porque mido uno, o sea, metro y medio y ya está, mis amigas eran muy altas, o mi padre me llamaba malos pelos cuando era pequeña y se ríe mucho. Y digo, pero bueno, os voy a contar. En el cole había una niña que ellos igual no lo usan ese término, pero seguramente que alguno de aquí lo sepa. A las chaquetitas estas finitas se les ha llamado de toda la vida una rebequita, ¿no? La rebequita para el verano cuando las noches de verano. Bueno, pues digo, pues había una niña en el cole que me llamaba chaquetilla todo el tiempo. O sea, para meterse conmigo, además, y a mí esto me molestaba mucho, pero bueno, yo intentaba apañármelas un poco para que esto, pues, no me afectase, tal, no sé qué. Digo, el caso es que hubo un día que la hermana pequeña, pues estaba también la hermana pequeña de esta niña, y de repente pues llegó mi madre a buscarme, lo que sé, y me dijo, Rebeca, nos vamos. Y me dijo la niña, ¿pero por qué te llamas Rebeca? Y dije, anda, es que es mi nombre. Y me dijo la niña, ¿pero no te llamas Chaquetilla? Claro, había escuchado a su hermana siempre referirse a mí como Chaquetilla, entonces pensaba que ese era mi nombre. Y esto es algo que pasa en las aulas, que pasa en las familias, que pasa en muchas partes, ¿no? Que de repente dicen, pero ¿cómo que se llama vulva? Eso no se llama yo qué sé qué, ¿no? O que eso en las etapas de adolescencia y demás, pues, a la profe, pues el coño y el no sé qué, que ya esto igual no nos gusta tanto, ¿no? O cuando hay expresiones como, pues eso, el te follo, el yo qué sé, ¿no? Todas estas expresiones que están ahí, ¿eh? Que están ahí, que nos manejamos y que sabemos que están, pero que es importante que sepamos que ese no es un nombre y que además tampoco es un sinónimo. Son maneras de llamar a esto que además muchas veces pues generan una falta de respeto. O sea que aquí sí que es importante que lo llamemos como lo llamemos, aclaremos que es un nombre. Es el otro, ¿no? O sea, quiere decir, es vulva, es pene, es coito o es como lo queramos llamar. Y también, pues bueno, que aprovechéis para generar este momento de reflexión de, oye, ¿y esto por qué, no? ¿Por qué será así? Cuando hablamos de actitudes sexuales es un poco lo mismo, o sea, muchas veces entendemos que dar o hacer educación sexual, ya sea en casa, ya sea en las aulas o en cualquier ámbito, es transmitir información. Y es verdad, educar es transmitir información también, pero no solo eso, es como querer hacer una paella y echar solo arroz. Sí, el arroz es importantísimo para hacer una paella, pero como no le echen más cosas, aquello se va a quedar un arroz y ya está, ¿no? No va a ser nunca una paella. Pues aquí trabajar las actitudes también es importante, porque si yo llego al aula o vosotros llegáis a casa y dais una información así directa, concreta, tal, científica, no sé qué, no sé cuántos, pues muy bien, van a tener esa información. Pero luego, a la hora de seguir hablando de esto, no va a haber esas herramientas. Y a mí lo que me interesa realmente es que cuando yo me vaya del aula, vuestras hijas y vuestros hijos vayan a casa y sigan preguntando. O cuando les generen alguna duda, puedan preguntar. Mirad, el primer día que se, o sea, y esto se ve también en las casas, o sea, la primera vez que se habla de algo así, o la primera vez que yo llego a un aula y digo, hola, soy la del sexo, porque me llaman así muchas veces, soy la sexóloga, vamos a hablar de sexo, o sea, las caras son poemas a veces, bueno, o las risas contenidas, o el yo qué sé, no sé, el no me miran, hay veces que ni siquiera me miran a los ojos porque dicen, no sé a qué, me vayan a preguntar o yo qué sé. Entonces hay mucha inquietud, mucha risa nerviosa, pero esto en la quinta sesión desapareció. O sea, y hace ya unas sesiones que desapareció, ¿no? Y entonces empiezan a hablar y a compartir mogollón de cosas y preguntan mucho más y de esto se trata, ¿no? De que hablar de sexualidad, hablar de sus propias características, de sus cuerpos y demás, sea algo que no les genere inquietud y que luego sepan resolver un poco de dónde sacar todo esto. Esto, mirad, en la pandemia recuerdo que
Bueno, pues hubo muchas sesiones en muchos centros que se quedaron ahí un poco a medias, que luego hubo que retomar y demás, pero hubo varios sextos en los que nos habíamos quedado en hablar de esto de la regla, tal, no sé qué. Bueno, pues como a final de curso empecé a recibir un montón de correos de unas niñas de uno de los coles que se las habían apañado para escribir, para tal, para contarme que habían tenido la regla. Y bueno, escribieron sus, pues que además con su madre, escribieron algunas, tal, no sé qué. Esto es trabajar actitudes. Cuando no solo estamos transmitiendo una información, bueno, las reglas, esto, tal, no sé qué, no sé cuánto, sino cómo lo vamos a vivir, ¿no? ¿Qué vamos a vivir con este proceso, por ejemplo? O cómo es todo este proceso, o cómo vamos a vivir nuestras relaciones, o cómo tal, y sobre todo que cuando algo nos genere inquietud o alegrías, que sepamos o que tengamos herramientas para compartirlos. Y aquí el diálogo es fundamental. Bueno, el diálogo, la comunicación, ¿no? Esto de contestar las preguntas que os hacen, de dar esa información que consideréis necesario. Lo que pasa que es verdad que a la hora de trabajar o de dar información tenemos estas grandes dudas. Que voy a acelerar un poquito porque si no veo que no os voy a dejar mucho espacio, pero no quiero olvidarme de este momento de contestar, ¿no? Porque seguramente tendréis, si estamos aquí en primaria, la mayoría, ¿no? Tendremos muchas niñas y niños que preguntan un montón y otros que no, ¿eh? Pero habrá quien pregunte. Y entonces aquí es como esta inquietud de ¿y hasta dónde? ¿Y qué cuento? ¿Y qué palabras uso? ¿No? ¿Y si me paso de información? Pero ¿y si me paso de información? Es algo que solo nos inquieta en este tema. Porque si de repente llega mi hijo este de 6 años y me dice, pero mamá, ¿la luz cómo llega aquí? Bueno, hace poco, hace no mucho, me preguntó que cómo sabían los del banco cuál era nuestro dinero. Pero ¿cómo te están dando el tuyo y no el de otros, no? Y yo decía, pues sí, yo qué sé, o sea, quiero decir, digo, bueno, hay un sistema informático, entiendo, ¿no? Digo, pero ¿sabes qué pasa? Que es que yo de esto no entiendo mucho, pero vamos a buscarlo, ¿no? Eh, Aquí, ¿veis? Si vamos a dar una información de más, no nos preocupa, porque además sé que sabemos que nuestros hijos van a desconectar, ¿no? Pero además, si es algo que no sabemos, chico, vamos a preguntar, ¿no? Yo soy consciente de que somos mamás y papás, que no somos en la Wikipedia, ¿no? Que no tenemos que saber toda la información y que esto muchas veces digamos, pues no sé, pero ese no sé cierra puertas. En cambio, bueno, no sé, voy a buscar, deja la ventana abierta, ¿vale? Va a dejar esa puerta abierta a que podamos seguir hablando de ello. Pues sí, vamos a buscar esta información. Pero además también muchas veces esperamos a que nos pregunten. Esto, para los que tenéis niñas y niños que preguntan un montón, fenomenal, pero alguien estará pensando, "Oh, es que mi hijo, a mí, es que no me ha preguntado jamás de nada que tenga que ver con nada de sexualidad o yo qué sé, o sea, nunca jamás. Pues será que no tiene interés, entonces yo me espero. Vale, lo que pasa que, por ejemplo, en otros aspectos o en otros temas no hacemos esto, porque si yo qué sé, me imagino con mi hijo cuando tenía 2 años, me acuerdo, que íbamos a cruzar una calle y había un semáforo. Mi hijo en ningún momento me preguntó, oye, ¿esto qué es? Pero yo considero una información importante para su integridad física y dije, mira, esto por cierto es un semáforo y tiene una luz roja y una luz verde y esto funciona así, asá, tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, no me acuerdo cuántos años tenía, pero era pequeño. Y para nada entraba dentro de sus intereses en ese momento, pero yo lo vi algo vital. Esto es algo importante que yo quiero que sepas, pues te lo cuento. Con la sexualidad, pues lo mismo. Si es algo importante que creemos que tiene que saber, pues lo contamos. ¿Que no les interesa? Pues ya desconectarán, no pasa nada, pero saben que de esto se puede hablar, porque al final si esperamos a que nos pregunten, ella puede que sea porque no hay interés, pero puede que también sea porque, yo qué sé, no sale el tema, ¿no? Muchas veces cuando yo les pregunto si hablan de sexualidad en casa, les digo que si hablan, que me cuenten de qué, ¿no? El ejercicio anónimo. Y si no hablan, que me digan por qué. Pues muchas veces me dicen, pues yo qué sé, porque no sale el tema, profe, pues porque es que, ¿cómo vamos a contar esto? Pues no sé. Y al final se genera una bola grande que impide que hablemos, porque yo no pregunto, o sea, yo no digo nada porque tú no me estás preguntando, pero otro no pregunta porque de esto no se ha hablado nunca, ¿no? Entonces aquí, lo que hablábamos del diálogo, aquí es importante que hablemos en voz alta.
Y si tenéis adolescentes, alguien ya tiene en primaria, pero también tiene así adolescentes estos que ya generalmente son los reyes y las reinas del monosílabo y ya no hay nadie que, o sea, no hay manera de hablar con ellos muchas veces, pues que hablemos en voz alta, siempre, que opinemos de lo que queramos y de lo que queremos que oigan, aunque no sea directamente con ellos, pues que aproveche que viene, yo qué sé, mi vecino y nos ponemos a hablar de no sé qué, o me invento una historia de una noticia que he oído sobre algo que yo quiero que sepa, o comento en voz alta las series de televisión o los dibujos que estamos viendo, o dad vuestra opinión, sobre todo para que sepan que de este tema sí se puede hablar en casa, porque además nos ubican, bueno, ahora cuando son pequeños todavía no, pero luego según van creciendo y ya en quinto o sexto ya nos van viendo como del Pleistoceno. Entonces mis padres de esto no tienen ni idea, que lo sepáis, ¿eh? O sea que nos han prejubilado en todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Y oye, pues mira, si hubiese una contraprestación económica aún, pero es que encima ni eso. O sea que mis padres, ¿qué van a saber? Y aquí yo muchas veces en las aulas les pongo en el papel de papá y mamá y les digo, venga, vais a ser mis padres. Y yo llego y tengo 5 años y os digo, bueno, he visto a una señora que tenía una tripa muy grande y me ha dicho que tenía un bebé dentro, no sé qué, y ese bebé tal, y les empiezo a preguntar cosas sobre la reproducción. En un sexto de primaria que ya tienen toda esta información de manera, vamos, que ya lo han dado en science, en ciencias o en lo que sea. Y empiezan ahí a apurarse y no te saben contestar, ¿eh? Yo les digo, pero chicos, si esto ya lo hemos explicado, ¿qué pasa? ¿Que no sabemos cómo nace un bebé o cómo se forma un bebé y tal? Me dicen, sí, profe, pero es que supuestamente tienes 5 años, ¿cómo te lo contamos? Digo, mira, pues eso es lo que le pasa a tu madre, ¿no? O sea, que a veces no es que no quieran hablar, es que no saben muy bien qué términos usar. Pero esto es importante también que seamos sinceras y sinceros con ellos, ¿no? Como familias. Pues mira, chicos, que no he hablado de esto nunca. Entonces, pues, o ¿sabes qué pasa? Que es que con los abuelos no hablábamos de esto, que esta entrevista que yo les mando muchas veces en las aulas da pie también a hablar de ello, pues es que de esto no se hablaba, o es que no tengo esta costumbre, o no sé muy bien qué términos usar. Para eso también tenemos muchos recursos, ¿vale? Que ahora, así como algunos libros, os daré algunas pinceladitas también de pise corriendo. Pero bueno, veis que otro objetivo así pequeñito es este trabajar la estima personal y corporal, que ya lo hacemos en las aulas siempre, pues, los maestros y demás de vuestro cole seguro que lo hacen constantemente y vosotros en casa tenéis ahí un filón también para trabajar, ¿no? El respeto personal, las habilidades sociales, analizar de manera crítica los roles, bueno, los roles asignados a los sexos e invitar a la crítica, que pregunten y sobre todo que se planteen toda esta información que ahora mismo les llega por redes, bueno, por redes, por internet, por las series de televisión, que se lo replanteen. Y ahí lanzad preguntas siempre en voz alta. ¿Y esto tú a ti qué te parece, no? ¿Y esto tú cómo lo ves? Pues esto, pues yo creo que, no sé, que lancemos preguntas para generar el diálogo, porque en casa tenéis mucha opción para ello. Bueno, voy a cerrar esta presentación porque sí que quería que también un poco, a ver, que me he perdido. ¿Me seguís viendo? Te vemos perfectamente y te vimos perfectamente. Vale, que ahora os tengo yo por aquí también. Bueno, cuando hablamos de estos espacios, por ejemplo, en las aulas, pues es verdad que tenemos como estos momentos, pero en casa también tenemos momentos y posibilidades que podemos aportar con libros, con dibujos, o sea, con los dibujos, con las series de la tele, con las películas. O sea, realmente al final tenemos muchas opciones que nos pueden dar pie a sacar temas, ¿no? Pero también a lo mejor no a sacar temas, pero sí a que pues los tengan por ahí, ¿no? Si hablamos a lo mejor de cuentos y libros que quizá nos puedan resultar pues más interesantes o que sean un poco más concretos, porque claro, fijaos, yo trabajo mucho desde la literatura infantil y juvenil también, todo esto de la sexualidad, pero para eso pues es verdad que tenemos libros informativos, o sea, lo que conocemos como libros informativos que nos hablan más de, pues yo qué sé, de la pubertad, de cómo son los cuerpos, de la reproducción, explican los bebés, tal, no sé, el embarazo y todo eso. Y luego también tenemos libros, o sea, los cuentos que en general reflejan la realidad de los sexos y sus relaciones. Y que entonces de cualquier cuento realmente podemos trabajar todo esto de la estima, todo esto del respeto hacia otros, de cómo nos relacionamos. Yo, por ejemplo, uso mucho pues algunos cuentos como
por ejemplo, Sapo es sapo, que es un cuento de un sapo que se le da fenomenal, como buen sapo que es, pues saltar, nadar, además es de color verde, que es su color favorito, está encantado de conocerse, para él es una suerte esto de ser sapo. Ser sapo es lo más, pero de repente pasa por ahí su amiga la pata que le dice, oye, pero perdona, porque ser pata también mola bastante. Y dice, si tú no eres verde y además seguramente no sabes nadar como yo, ni sabes saltar como yo. Y dice, no, pero yo sé volar. Qué fuerte, ¿cómo es eso? Tal, no sé qué, pues le enseña cómo vuela, tal, y dice, uy, yo quiero hacer eso, pero claro, es un sapo, no puede. Y aún así lo intenta, ¿eh? Y se construye unas alas y está ahí fabricándolas, pero las alas se rompen tampoco. Y entonces va con su drama a contárselo a su amigo el cerdo, y el cerdo estaba haciendo un bizcocho y él intenta hacer un bizcocho y tampoco le sale, e intenta leer qué es lo que estaba haciendo la liebre y tampoco le sale, bueno, un desastre, ¿no? Hasta que el propio sapo, que estaba encantado de conocerse, dice, pero ese sapo es un horror, o sea, ¿qué es esto? No valgo para nada, ¿no? Y a sus amigos, pues claro, le dicen, que oh, que sí, que sí, que se te da fenomenal esto, lo otro. Lo que pasa que, claro, no todos podemos ser buenos en todo. Bueno, esto que comentábamos un poco del conocernos, de la aceptación, pues veis, un cuento normal y corriente que es también hacer educación sexual, ¿no? O, por ejemplo, pues yo quiero mi gorro, este lo uso mucho para hablar de los enfados, porque es un oso que ha perdido su gorro y está súper triste y entonces no sabe muy bien dónde encontrarlo y lo va buscando y le va preguntando a todos los animalitos del bosque. Por cierto, le pregunta a una liebre que tiene un gorro y le dice la liebre, uy, yo no, a mí no me preguntes, yo no sé por qué me estás preguntando, yo nunca jamás robaría ningún gorro, a mí olvídame, no quiero saber nada de esto. Y otro dice, bueno, pues vale, hasta que al rato se da cuenta de que ese gorro era el suyo. Y claro, vuelve hecho una furia. Imaginaos un oso y una liebre. Bueno, y el oso hecho una furia porque le ha mentido, porque le ha robado el gorro, tal. Cuando pasamos la página, aparece el oso con su gorro. Nadie sabe qué ha pasado, ¿eh? Pero aquí esto da pie a muchas también interpretaciones. ¡Solo ha comido! ¡Ah, no sé! ¡Nos ha sentado encima! Tal. Hasta que llega alguien preguntando por una liebre con gorro y dice, yo no, a mí no me preguntéis nadie, yo no he visto ninguna liebre, jamás me comería una liebre con gorro, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, en este cuento que tenemos, pues enfado y venganza. Toma ya, súper bonito, ¿no? Pero forma parte de nuestra vida y está ahí, ¿no? Que parece que al hablar de emociones solo hablamos de las bonitas, de la alegría, de tal, no sé qué, no sé cuánto, porque son las que queremos que tengan nuestros hijos para que nos hagan la vida más fácil, pero no. Y además, como padres y como madres, nos toca también acompañar todo esto, que es esos momentos en los que hablamos, bueno, pues de los enfados, de cómo los gestionamos y demás. Veis que hay muchos cuentos que nos permiten hablar de ello. Y si queremos libros informativos, bueno, pues también los hay, es verdad. Hay algunos, por ejemplo, para los más peques, pues hay uno que se puede descargar por internet, que lo podéis encontrar fácilmente y que escribió un sexólogo también, que es un cuento estupendo, que se llama No le cuentes cuentos y está en PDF, o sea que se le podéis descargar, en mi página web también está, por si lo queréis descargar. Y luego, por ejemplo, pues está este, que es Cómo se hace una criatura. Yo no sé si vosotros lo leéis del derecho del revés, yo lo veo Nos lo leemos del derecho. pues Cómo se hace una criatura es también un cuento, bueno, un cuento, es un libro informativo que nos va a dar mucha información, no solo del proceso de la reproducción, sino de más cositas, pero que además viene con una guía al final para las personas adultas que acompañáis. Y luego pues hay otros ya para un poco más mayorcitos a lo mejor, que son el Cuéntamelo todo y Cuéntame más cosas, este sería como el segundo, que son, bueno, 101 preguntas y muchas más preguntas en este de niñas y niños pues sobre sexualidad que hacen y que están aquí respondidas también y son como de una edad de en torno a los 10 años para que nos hagamos una idea de las preguntas, ¿vale? Para un poquito más mayores, pues sexo es una palabra divertida, también sería un libro así informativo bastante interesante. Y luego para familias, pues a mí me gusta mucho este de Yo te lo explico. Este para papás y mamás, ¿vale? Que, bueno, o sea, quiero decir que va dirigido a vosotros realmente, a las familias, que es de Mamen Jiménez, la psicomami, a lo mejor la conocéis así más famosa por Instagram o lo que sea. Y bueno, la verdad es que así como informativo para familias está bastante bien. Y ya cuando tenemos adolescentes, pues estaría también, bueno, este que es Habla con ellos de sexualidad, o sea, aquí aparecen un papá y una mamá, y aquí, pues, una hija habla con ellos. Esto es algo muy curioso, por cierto. Libros sobre pubertad en los modelos femeninos hay infinidad, sobre las reglas, sobre tal, no sé qué, y para niños muchísimo menos. Esto es algo que hay que mover también. Bueno, y luego, pues, pelis. Las pelis también nos pueden dar muchísimo juego. O sea, quiero decir, al final, como vemos, hablar de sexos
y de nuestro desarrollo está en el día a día, en todas partes. Así que aprovechad, hablad en voz alta, que paso en vuestra casa y toda la información que queráis dar y demás, pues así, a darla. Sobre todo, porque cuando nuestros hijos, a lo mejor luego llegan y nunca preguntan, pero si en algún momento tienen alguna inquietud, sabrán que en casa de sexualidad se habla. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias. voy a Es que pasar ha más sido de 15 fantástico. minutos para que me No, preguntéis. claro, por eso, vamos, es que ha sido tan interesante que vamos, yo desde luego tengo comentarios y preguntas y muchas cosas que me gustaría hablar contigo y me ha fascinado, me ha parecido de verdad, no está mal que yo lo diga, pero la mejor ponente que hemos tenido, Bueno, muchísimas a mí me ha gracias. gustado mucho. Entonces vamos a abrir un turno de palabras, como tú has dicho, y vamos a ver si la gente quiere compartir alguna duda, pregunta que tengáis. Si no, te las lanzo yo, que yo Sí, también de tengo todas ahí. maneras, como habrá gente que se una después o que lo vean diferido y demás, bueno, pues también luego, pues eso, les podéis facilitar, o sea, quiero decir que aparte de esta sesión, bueno, pues que tenéis acceso mediante correo a mí, a que me preguntéis cualquier cosa que surja, aunque no sea ahora, pues igual a ver que viene, surge lo que sea, que no perdáis ahí el contacto, porque bueno, a mí me escribís, estuve en una sesión de Lampa de CIP y ya, pues yo ya os ubico y que podéis acceder a mí siempre que lo necesitéis. Muy bien, pues vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. No seáis tímidos, que les da vergüenza a lo mejor. Bueno, pues si no, te digo Pues yo aprovechad. alguna reflexión que, bueno, yo no sé, varias cosas que tengo aquí. Por ejemplo, cuando nos preguntan los niños, a mí sí que es verdad que el mayor alguna vez ya empezó a sentir alguna, el mayor tiene 9 años, alguna curiosidad por el tema de la sexualidad y viendo películas juntos o lo que sea. Yo siempre intento responder con toda naturalidad y con los términos naturales que son los que me salen, sin buscar eufemismos, porque estas cosas tampoco me salen, ¿no? Me sale mucho más natural hablarle de pene, vulva, de lo que sea en cada momento, ¿no? Lo que sí que es verdad es que yo lo que noto es que de momento le pierde el interés automáticamente. Es como cuando te hacen una pregunta sobre algo y luego dices, bueno, menudo coñazo. Es que, o sea, si lo sé no pregunto Mira, pero yo entiendo que eso va sembrando, ¿no? Y que luego, como tú sí, bien has eso es. dicho, en algún momento dado, cuando de verdad tengan interés por escuchar la respuesta, pues ya la De todas escucharán, ¿no? maneras, fíjate, aquí hay un truqui también, ¿no? Que muchas veces, claro, yo siempre digo, hay que contestar siempre. Y entonces nos volvemos en los kamikazes de la respuesta, ¿no? Uy, Rebeca dijo que Claro, hay que claro. contestar y entonces yo, pum, pues voy a contestar. No hace Yo creo falta que que eso lo hago más, inmediatamente, claro, claro, tampoco. claro. Y entonces, un truco, bueno, un truco, es como la bombona de oxígeno que yo llamo, es que cuando nos preguntan algo, una opción bastante buena es devolver la pregunta. ¿Pero a qué te refieres? Lo primero porque nos vamos a concretar un poco más, ¿no? A ver qué es realmente lo que nos están preguntando y porque además también nos va a dar pistas sobre de dónde les llega la información, ¿no? Muchas veces. Bueno, y porque además también nos permite como coger un poco el aire porque las preguntas no vienen así muchas veces avisadas. Oye, esta tarde te voy a preguntar sobre sexualidad. No, 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 vienen así como pum, de golpe. Entonces, bueno, devolver la pregunta muchas veces nos va a dar también como un poco más de información. Imaginad, yo que sé, que os pregunta sobre pues la masturbación, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, llega una de 12 y os pregunta pues eso. Pues no sabemos si nos está preguntando porque ha oído la palabra y no sabe lo que significa, no sabemos si es que ha oído que los chicos lo hacen, yo no sé si las chicas también lo hacen, o mira, yo me masturbo, ¿qué te parece? O sea, que yo que sé, ¿no? Que la respuesta puede ser tan amplia que para no irnos tan bien como de más, es bueno devolver la pregunta para ajustarnos y seguir preguntando. ¿Tienes más? O sea, porque, Claro. bueno, vamos a ir como poco a poco contestando, porque a lo mejor eso de repente, pues te dice, pues yo qué sé, ¿y de dónde, por dónde salen los niños? ¿No? Una pregunta que suelen hacer los peques muy peques, por ejemplo. Y entonces nosotros empezamos a hablar de todo. Bueno, hay un vídeo, así es que hay un vídeo en internet, por ejemplo, que lo refleja fenomenal, que sale una niña pintando tal y le pregunta a su madre qué es ser virgen. Este vídeo está en YouTube, seguramente lo encontréis. Y entonces la madre pues se pone a contarle, imaginaos una niña de 6 años, yo qué sé, pues de todo, desde pues eso, los coitos, los primeros coitos, yo qué sé, ¿no? Si esto nadie lo ha hecho, entonces cuando papá y mamá y se quieren un montón y tal, bueno, se tira ahí como media hora. Y entonces la niña de repente dice, ¿y virgen extra? Porque lo que le estaba era de la botella de aceite que había leído aceite virgen. Bueno, pues eso, o sea, si devolvemos la pregunta, ¿pero a qué te refieres? ¿Pero dónde lo has oído? Pero tal,
pues igual nos ajustamos un poquito más. Pero sí, está bien que contestemos, o sea, contestar hay que contestar, porque si no contestamos nosotros van a buscar la información en otro lugar, que igual no nos gusta tanto, y aunque desconecten, pues ya está, pues han desconectado, pues hasta ahí se han quedado, pero volverán, sabrán que a ti te pueden preguntar. Claro. No, muy bien. Además, el chiste es buenísimo. Y luego lo otro que tenía apuntado, que es un tema, bueno, del que yo creo que de alguna forma tangencialmente has hablado, aunque no hemos hablado explícitamente de ello, ¿no? Es que a mí me parece que es muy interesante y el que cada vez se oye más y se habla más, el tema de la transexualidad, ¿no? Y el tema que yo creo que te has explicado muy bien, que nadie nace en un cuerpo equivocado, ¿no? Que es que yo creo que ha habido un cambio de relato últimamente en la sociedad, en el que se ha pasado de que lo que se tenía que transmitir, lo que se debía transmitir es que cada uno vive su sexualidad como lo siente y tiene que haber un respeto absoluto a lo que cada uno y cómo decide vivir su vida, a otro relato que es en el que hay personas que nacen con unos genitales que no les corresponden o que no son ni hombres ni mujeres, que se acaba esa dualidad, se sustituye sexo por género, equiparándolo muchas veces y a veces borrando el sexo y todo lo que eso conlleva, y lo digo yo como un hombre, ¿no? Que soy el que menos tiene que sufrir esto, ¿no? Pero desde un punto de vista de la mujer, me parece que también está bien construir el relato como tú lo has hecho, ¿no? Con la naturalidad que lo has mostrado, igual que has dicho, que has contado lo del cuento del sapo, ¿no? La importancia de la aceptación y de cómo el relato creo que es importante que sea el que tú has dicho, que no hay una sexualidad, hay dos Claro, sexos y hay mil formas, de cada uno tiene la suya y claro, que lo que tiene que haber es un respeto. Sí, lo que perdona. sí que es cierto es que, claro, fijaos, cuando hablamos de esta línea continua, ¿no? Generalmente los sexos se han entendido siempre desde lo dimórfico, dos formas, o sea, blanco-negro, hombre-mujer, ¿no? Y el género es así desde donde trabaja, por eso, quiere decir, claro, no todas las mujeres se identifican con esto, no todos somos identificados, y entonces salen otros grupos, pero cuando hablamos de sexo, hablamos de esta línea continua, y los genitales también están en un continuo, de hecho, o sea, biológicamente hablando, es una base genital que dependiendo de los niveles hormonales, cuando se está desarrollando el feto, se va a desarrollar hacia afuera o no, pero la base es la misma. De Pues sí, hecho, correcto. no todo el mundo tiene pene o tiene vulva. Hay genitales confusos también, hay personas con XXI que Uh nacen -huh. con genitales confusos, que no se sabe muy bien si es un clítoris hiperdesarrollado o un pene que no se ha desarrollado del todo. Hay mujeres que nacen o personas que nacen con vulva pero tienen testículos sin desarrollar. Es decir, que la diversidad genital también es muy amplia. Lo que Sí, pasa hay que un esto libro que no sé si has leído, que evidentemente es no se el de ve. Sí, el libro de Middlesex, de Jeffrey Eugenides, que es maravilloso, que yo se lo recomiendo a todo el mundo que lo quiera leer también sobre Claro, eso. entonces no Porque, todo el mundo tiene pene o tiene vulva, pero casi, o sea, en general nos identificamos como hombres y somos hombres y mujeres, ¿no? Porque hay también otras cosas. Y parece que estas personas intergenitales, que yo, claro, como sexóloga llamo intergenital, son pocas, pero es que resulta que son más habituales, son más frecuentes que personas pelirrojas. O sea, quiero decir, hay más personas intergenitales que pelirrojas. Pero claro, fíjate. esto no lo vamos viendo, ¿no? Y además es que las posibilidades de intergenitalidad también son muy amplias. Habrá veces, es verdad que cuando alguien nace, en lo primero que nos fijamos es en sus genitales y le asignamos un sexo en base a esto. Pero a mi hijo también le asignan un sexo en base a su pelo largo y siempre se equivocan. O sea, quiere decir, mi hijo tiene 6 años y nadie que no le conozca le identifica como un niño y solamente por una cualidad, el pelo largo. El resto, todas las cualidades podríamos decir que son más cosas, no llevar ropa, o sea, quiere decir que todo lo demás aparentemente es un niño, pero como tiene el pelo largo, o sea, quiere decir, en cada momento vamos a buscar como una, y de ahí que luego cuando dicen, no, soy un niño, pues dicen, ah, bueno, pues me he equivocado. Pero fíjate, cuando los genitales alguien dice, no, soy una niña, pero es que tengo un pene, por ejemplo, pues ahí, no, el equivocado eres tú, o sea, la niña, ¿no? Yo Uh qué -huh. sé. Bueno, esto también, claro, la ciencia sigue en constante avance, ¿no? Y ahí está lo complicado también muchas veces. Pero es verdad claro, hablamos de una línea. O sea, quiere decir, es que esto de los sexos no es esto o esto. No puede serlo. O sea, porque ya vemos que es que hay tantas maneras de ser hombre y ser mujer como hombres y mujeres existen. Pero desde luego nadie nace en un cuerpo equivocado. Nacen en su cuerpo. Lo que pasa es que su Correcto. cuerpo a lo mejor a veces no se ajusta con lo que la mayoría espera, ¿no? Con lo que es más habitual. No Uh -huh. normal, sino habitual. Bueno, muy bien explicado. Sí, es que lo haces tú muy bien. Muy bien.
Bueno, pues no sé si hay en este tiempo a alguien le ha apetecido o se ha pensado alguna pregunta. Si no, como ha dicho Rebeca, podéis contactar con ella y preguntarle lo que necesitéis. Yo reitero mis gracias hacia ti, Rebeca, que me ha gustado mucho la presentación, ha sido muy instructiva y muy clara sobre todo. Y por mi parte, nada, solo tengo que darte las gracias y dar gracias también a todos los presentes. Ha sido el último taller ya de este curso, pero bueno, esperamos que el curso que viene volvamos y esperemos también repetir contigo, Rebeca, en el futuro para próximas ocasiones y que otros padres que no hayan podido estar hoy pues, bueno, puedan disfrutar también de tu ponencia. Muchísimas gracias. Pues un Pues placer, nada, la gracias verdad a es que ha sido un todos. placer. Igualmente. Gracias. Pues despedimos entonces ya. Hasta luego. Hasta luego, gracias.